Don Laureano despertaba todos los días a la misma hora, sin necesidad de gallo ni reloj. Las 5:00 en punto. No porque tuviera prisa, ni trabajo, ni compromisos, simplemente porque así había despertado toda su vida y porque su cuerpo, a pesar de los años, no había olvidado los horarios de la rutina que alguna vez compartió con ella. Su esposa, Carmen, había muerto hacía 7 años. Pero cada mañana, él seguía preparando 2 tazas de café, una para él y una que se enfriaba en silencio. La casita donde vivía estaba al borde de un arroyo seco, hecha de barro y madera vieja. El techo tenía goteras, las paredes crujían con el viento, y la mecedora donde se sentaba a esperar el día tenía el respaldo parchado con alambre. No recibía visitas. Los hijos se habían ido desde hacía mucho. Uno a la capital, la otra a Estados Unidos. Le mandaban dinero a veces, pero cartas nunca. Para ellos, el viejo ya había cumplido su ciclo. Pero Laureano no se quejaba, tampoco lloraba, solo hablaba con ella. Hoy amaneció nublado, mi amor, como te gustaba. Si estuvieras aquí, ya estarías sacando las macetas. ¿Te acuerdas? No esperaba respuesta. Y sin embargo, la ausencia no le pesaba como soledad, sino como compañía muda, como si Carmen aún respirara en las paredes, en el humo del café, en la forma en que el silencio llenaba la cocina. Los vecinos decían que se le iba la cabeza, que hablaba solo, que se estaba volviendo loco. Es el luto viejo, ese que ya no se cura, decía una mujer al pasar frente a su casa, pero nadie sabía lo que pasaba cada noche. Don Laureano salía al patio. Se sentaba sobre una piedra grande, junto al tronco seco de un guayabo, y levantaba la vista al cielo. Dios mío, yo no pido riquezas, ni salud, ni volver a ser joven, solo quisiera verla una vez más, aunque sea en sueños, aunque sea un ratito. Luego bajaba la mirada, se quitaba el sombrero y se quedaba allí, inmóvil, por horas, como si esperara que el cielo se abriera. Nunca pasaba nada, al menos no hasta aquella madrugada. Esa noche no hubo estrellas, ni luna. El aire estaba espeso, como antes de una tormenta, aunque no había una nube en el cielo. Laureano salió como siempre, pero al acercarse al guayabo, algo distinto lo detuvo. Había una luz, débil, pero real, y venía desde adentro de su casa. La casa que había dejado completamente a oscuras. El anciano se giró, confundido. La puerta estaba abierta, y desde la cocina venía olor a pan caliente, el mismo pan que solo su esposa sabía preparar. «No puede ser», murmuró con la voz entrecortada. «No puede ser», y sin saber si corría o flotaba, entró. Laureano entró a la casa sin aliento, sin palabras, sin pensar. Sus pies se movían solos, como si el alma los guiara antes que el cuerpo. No encendió lámpara, no buscó cerillos. No los necesitaba. La cocina, pequeña y de adobe, estaba iluminada por una luz suave, como de amanecer, pero no venía de fuera, venía de adentro, como si la casa respirara luz. El olor era inconfundible. Pan horneado con anís, el mismo que Carmen hacía cada domingo por la mañana cuando estaban recién casados. Ese pan que ella aprendió a hacer de su madre y que después enseñó a sus nietos cuando todavía venían. Sobre la mesa, cubierta por el mantel floreado que él había guardado en un baúl desde su muerte, había una bandeja de barro con 2 piezas de pan humeante. La tetera chisporroteaba como si alguien acabara de retirarla del fogón, y al fondo, en la sombra más cálida de la cocina, una figura de espaldas, una mujer, pequeña, con trenza larga y con el mismo delantal de cuadros que él dobló el día que la enterraron. «Carmen», susurró con la voz temblando. «Carmen». La figura no respondió. Solo terminó de servir el café y se quedó inmóvil. No había tensión en el aire, no había miedo, solo un temblor dulce,
como el de quien ha esperado algo por tanto tiempo, que al tenerlo frente no sabe si abrazarlo o caer de rodillas. Él dio un paso, luego otro, y la voz le brotó sin permiso. «Si estoy soñando, no me despiertes todavía». Entonces ella se giró. No era una aparición fantasmagórica, no era una figura borrosa, era ella, Carmen, con sus ojos almendrados y esa sonrisa apenas curvada, como si supiera algo que él todavía no entendía. No parecía joven ni vieja, solo plena, como si el tiempo no la tocara, ni la tristeza. «Llegaste tarde, viejo», dijo ella con voz suave. Laureano apretó los párpados. «Dios mío, estoy muriendo». Ella negó con dulzura. «No, Laureano, estás viviendo lo que aún no habías soltado». Él dio un paso más. Quiso tocarla, pero su mano tembló antes de alcanzarla. «¿Eres tú?» Carmen asintió. «Una parte de mí, la parte que dejaste viva con tus palabras, con tu espera, con tu amor sin ruidos». Él cayó de rodillas. «Te he necesitado tanto, mujer». Ella se agachó frente a él y lo miró con ternura. «Y yo he estado contigo cada noche que te sentaste bajo ese guayabo a hablarle al cielo». Él la miró a los ojos, incrédulo, con lágrimas que parecían nacer desde muy atrás, desde años de silencio acumulado. «Pero, ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora?» Carmen le tomó la mano y con voz firme le dijo: «Porque esta noche no viniste a pedir, viniste a entregar». Laureano no hablaba. Solo apretaba la mano de Carmen como si al soltarla se deshiciera todo. Ella no se desvanecía, no flotaba, no hacía nada extraño. Solo estaba ahí, con la mirada tranquila, como si el tiempo no tuviera permiso de entrar en esa cocina. «¿Estoy muerto?», preguntó él al fin con voz quebrada. Carmen sonrió. «No, pero hay algo en ti que sí está muriendo. Y si no lo entregas, no podrás vivir lo que aún te queda». Él bajó la mirada. Sentía los ojos calientes como cuando se guarda el llanto por demasiado tiempo. «Te extraño», dijo al fin. «No sabes cuánto». «Sí sé», respondió ella. «Lo he escuchado cada noche. En tus palabras, en tus silencios, en el café que preparas para dos». Laureano soltó un sollozo. «Me sentía ridículo». «Nunca lo fuiste. El amor no tiene fecha de vencimiento». Carmen lo ayudó a ponerse de pie, despacio. Lo sentó frente a la mesa. El pan seguía caliente, el café servido, todo como antes, como si el tiempo se hubiera detenido justo donde la vida se quebró. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él. Ella asintió. «¿Por qué Dios te permitió venir?». Carmen lo miró con ternura y luego señaló el rincón donde colgaba intacto el sombrero viejo de Laureano. «Porque por 7 años, aunque nadie te miraba, tú fuiste fiel. Fuiste hogar para los recuerdos, abrigo para los días fríos, y cada oración tuya no fue una súplica, sino una siembra». «Siembra». «Sí, viejo. Las lágrimas que derramaste no fueron inútiles. Dios las recogió una por una». Laureano tragó saliva. «Entonces, ¿esto es un milagro?». Ella inclinó la cabeza como quien dice sí, pero no en palabras. «Es un regalo, pero también es un llamado, porque no vine solo para consolarte. Vine a devolverte algo que dejaste morir, y que no era yo». Él frunció el ceño, confundido. «¿Qué?». Ella se acercó, lo miró con firmeza. Su voz, ahora, era un susurro lleno de peso. «Tu propósito». El silencio se volvió espeso, denso. Laureano bajó la vista, como si hubiera sido descubierto. «Ya no tengo nada que dar, Carmen. Mis manos tiemblan, mi espalda cruje. ¿Qué propósito puede tener un viejo como yo?». Carmen se arrodilló a su lado y tomó ambas manos entre las suyas. «El mundo necesita a los que saben esperar, a los que aman en silencio, a los que no se rinden. Tú, Laureano,
No estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para sembrar fe en los que la perdieron. Él sintió que algo se rompía por dentro, no de dolor, sino de liberación. ¿Y tú? Yo estaré contigo en cada paso, en cada palabra que digas para consolar a otro, en cada taza de café que compartas con alguien que no tenga a nadie. Entonces ella se incorporó y con voz serena dijo: pero antes tienes que soltarme. Don Laureano se quedó helado con esas palabras. Tienes que soltarme. Como si lo hubieran golpeado en el pecho sin fuerza, pero con precisión. Él, que había vivido 7 años aferrado al recuerdo, al olor, a la costumbre de servir 2 cafés. Él, que hablaba solo para no sentir que hablaba solo. ¿Soltarte?, repitió con la voz apenas audible. Pero si te suelto, ¿qué me queda? Carmen se arrodilló frente a él otra vez. Su rostro no mostraba tristeza ni distancia, solo comprensión. Te queda todo, viejo. Lo que aprendiste conmigo, lo que sembramos juntos, lo que aún puedes regalarle al mundo. Pero nadie me espera, susurró él. Todos se han ido. Ya no hay hijos ni nietos, solo esta casa vacía y el guayabo seco. Ella lo miró con dulzura y señaló el interior de su pecho. Tú sigues aquí. Eso basta. Y créeme, cuando uno se entrega por completo, Dios manda gente rota a quien hablarle. Don Laureano sintió que la garganta se le cerraba. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso, desbordadas, tibias, densas. No lloraba desde el funeral, pero ahora ya no pudo más. No quiero olvidarte, Carmen. No quiero levantarme un día y no recordar tu voz. No tienes que olvidarme, dijo ella. Solo tienes que dejarme ir del dolor. El amor, ese, se queda. Entonces ella se inclinó y lo abrazó. Él sintió su cuerpo tibio, real, como si de verdad la hubiera recuperado. Lloró en silencio, como quien libera años de espera contenida en los huesos, y en ese abrazo entendió. No, era una despedida, era una entrega. Cuando abrió los ojos, Carmen ya no estaba. La cocina estaba en penumbras. El pan aún humeaba. El café seguía caliente, pero no había nadie más. Don Laureano no gritó, no buscó, no se desesperó. Se quedó sentado, respirando, sintiendo. Luego se puso de pie. Fue al pequeño altar donde guardaba una foto de su esposa y la colocó sobre la mesa, justo frente a su taza. Gracias, dijo con voz firme. No por volver, sino por enseñarme a seguir. Salió al patio. El aire estaba fresco. El cielo comenzaba a clarear. Se sentó en la piedra junto al guayabo como cada madrugada, pero esta vez no bajó la cabeza. La levantó y por primera vez en años no pidió nada, solo dio gracias. Entonces lo sintió. Una brisa tibia recorrió su espalda, no como viento, como caricia. El guayabo, que llevaba años seco, tenía una pequeña flor blanca brotando de una rama baja, una sola, y don Laureano, con los ojos húmedos, solo dijo: «Entendido, señor, ahora sí, empiezo de nuevo». La mañana siguiente fue distinta. Don Laureano no se quedó dentro. Sacó la escoba y barrió el frente de su casa, como lo hacía su esposa. Colocó una silla bajo la sombra del guayabo, el mismo que ahora tenía 2 flores, blancas, y se sentó con la taza de café entre las manos, como quien espera sin ansiedad. No sabía qué iba a hacer, solo sabía que tenía que estar disponible. Ese mismo día, una niña pasó frente a la casa. Se llamaba Celina. Tenía 9 años, el cabello trenzado y unos ojos apagados. Su madre había fallecido semanas atrás, y desde entonces no hablaba. Se sentaba sola en la escuela, no jugaba, no respondía. Cuando vio a don Laureano, se detuvo. Él levantó la mano y sonrió. Ella dudó, pero luego se acercó. ¿Quieres pan?, preguntó él, señalando el trozo que había dejado sobre un trapo limpio. Ella asintió sin hablar. Se sentó junto a él.
Comió despacio. Después de unos minutos, sin que nadie preguntara, la niña empezó a hablar. No de cosas alegres. Habló de su mamá, de cómo la extrañaba, de cómo en la noche sentía que nadie la escuchaba cuando lloraba bajito en su cama. Laureano no la interrumpió, no la consoló con frases vacías, solo escuchó como a él lo habían escuchado. Cuando la niña terminó, él le dijo: ¿Sabes qué hacía yo cuando sentía que nadie me escuchaba? Me sentaba aquí y le hablaba al cielo, no para pedir, solo para no tragarme la tristeza. Ella lo miró curiosa. ¿Y el cielo respondió? Laureano sonrió. Un día sí, pero antes tuve que dejar de pedir que todo volviera a ser como antes y empezar a confiar en lo nuevo. Celina volvió al día siguiente y al siguiente. Luego trajo a su tía y un niño del colegio. Y después, la señora del molino que había perdido a su esposo, uno a uno, comenzaron a venir. No como a un pastor, no, como a un profeta. Solo como a un viejo que entendía. Laureano nunca predicó. No hablaba de visiones ni de milagros. Solo compartía pan y su silla, y el guayabo, ese tronco que por años había sido símbolo de pérdida, seguía floreciendo. Una flor nueva por cada visita, cada conversación sincera, cada silencio compartido. Una mañana, un joven de rostro endurecido llegó a la casa. «Mi padre murió la semana pasada», dijo. «No sé por qué vine. Nadie me habló de usted». Laureano lo miró a los ojos y extendió la silla. Tal vez fue Dios, o tal vez fue tu corazón que ya no quería guardar más silencio. Se sentaron. No dijeron nada por casi una hora, pero cuando el joven se levantó para irse, dejó una lágrima en la tierra, y una nueva flor blanca apareció en el árbol. El árbol, aquel guayabo viejo y quebrado, ahora florecía entero. Sus ramas, antes secas como huesos al sol, estaban cubiertas de flores blancas. No eran muchas, no eran perfectas, pero eran vivas. Y cada una representaba una historia, un duelo compartido, una herida sanada en silencio. Don Laureano se convirtió, sin quererlo, en un símbolo para el pueblo. Pero él no se sentía especial. Seguía barriendo su entrada, preparando pan sencillo y dejando siempre una silla vacía junto a la suya. Decía que no era por cortesía, era por fe, porque siempre había alguien que necesitaba sentarse sin ser interrogado. Y la gente empezó a cambiar. Los jóvenes que antes lo evitaban, ahora lo buscaban. Las mujeres que lloraban en privado comenzaron a hablar. Incluso quienes no creían en nada, venían y se quedaban un rato, sin saber por qué. Y el árbol seguía floreciendo. Una tarde, cuando el sol caía como oro viejo entre las ramas, don Laureano se sentó como siempre. Tenía el sombrero en la rodilla, la mirada tranquila. Celina, la niña, se sentó junto a él. «¿Hoy no viene nadie más?», preguntó. Él sonrió. «Hoy, no, a veces. La vida también necesita silencio». Celina lo miró. «¿Y usted ya no quiere verla otra vez?». Laureano suspiró, no con tristeza, sino con paz. «Ya la vi, mi niña, y lo que me dejó fue más grande que su imagen. Me dejó una misión. Mientras yo respire, ella no se ha ido del todo». Esa noche, el cielo estaba despejado. La brisa era suave. El árbol crujía levemente, como murmurando agradecimientos al viento. Don Laureano se acostó temprano. Cerró los ojos con una sonrisa, como si supiera que el ciclo se había cumplido. A la mañana siguiente, Celina fue la primera en llegar. Llamó, golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Entró, como él siempre le había dicho que podía hacer si algún día no contestaba. Lo encontró en su hamaca, dormido, pero no respiraba. Sobre su pecho, una flor blanca del guayabo, y a su lado una carta doblada. Era corta, solo decía: «Gracias por permitirme volver y por aprender a dejarme ir. Ahora ya sabes lo que yo siempre supe. El amor
no termina. Cuando alguien parte, empieza cuando alguien decide quedarse para otros. Firmado, Carmen. El pueblo entero lloró su partida. Pero no fue un funeral triste, fue una despedida llena de luz. Plantaron un banco bajo el árbol, pusieron una placa. Aquí floreció un hombre que aprendió a esperar. Y desde entonces, cuando alguien está roto, perdido o con el alma hecha polvo, va al guayabo.